Ok, el primer tema que hay que analizar corresponde a la función exponencial. Una función exponencial es la que tiene la forma y es igual a la x, en donde a representa la base de una potencia cuyo exponente va a ser la preimagen, la x. Entonces, la característica principal de una función exponencial es que la x siempre va a estar en el exponente. Esto que tengo aquí en azul corresponde a la forma básica. A veces vamos a tener algo sumando, llamémoslo en este caso m, y algo que pueda estar multiplicando. Podemos llamarlo P en este caso. Las letras pueden cambiar perfectamente. Para este caso tenemos que A, M y P van a ser constantes, por lo tanto se representarían con números y podemos utilizar cualquier letra para representarlos. Ya la X y la Y siempre se van a mantener iguales, ya que representan la preimagen y la imagen. En todo caso, lo que nos interesa por ahora de aquí sería que la base nos va a indicar la monotonía. La monotonía, recuerden que significa si crece o decrece la función. Y el número que esté sumando o restando nos va a indicar lo que es lo que sería la asíntota, que siempre la vamos a representar de la forma y igual, no, voy a eliminar el paréntesis de aquí para que no se haga confusión, que siempre se va a representar de la forma y igual a el número que sea, y en este caso m. Y ahorita vamos a ver lo que representa una asíntota. Por ahora nos vamos a concentrar en lo que es la monotonía. La monotonía, como dijimos, lo que nos va a indicar es si la función está creciendo o decreciendo. Para poder explicarlo, primero vamos a ver las características que debe cumplir la base, que sería A. A tiene que ser un número positivo, es decir, tiene que ser mayor a cero, y nunca va a ser el 1. Entonces, la base, A, siempre va a ser un número positivo diferente del 1. Eso nos va a crear dos situaciones. Recordemos que si visualizamos la recta numérica, aquí estaría el 0, aquí tendríamos el 1, el 2 y así hasta el infinito. Eso quiere decir que la base va a ser cualquier número que va a estar en el intervalo que va a comenzar en el 0 y va a continuar hasta el infinito. Sin embargo, en donde está el 1, aquí se nos va a estar separando en dos intervalos diferentes. Porque recuerden que puede ser cualquier número positivo excepto el 1. Esos intervalos van a ser cuando el valor de la base es un número que está entre el 0 y el 1, o cuando el valor de la base es un número que más bien es mayor a 1. Esos serían los dos casos que tenemos que nos van a indicar si la función crece o decrece. Primero, el caso donde la base es mayor que 0, pero menor que 1, es decir, está entre 0 y 1. Cuando pasa esto, la función decrece. Luego tenemos el segundo caso, que es cuando la base es más bien un número mayor a 1. Esto sería cuando la función va a crecer. Y eso es toda la información relevante eh, con respecto a conceptos básicos que podemos tener. También tenemos el número que multiplica, que esto lo que nos va a hacer es hacer como una reflexión de la función si tuviéramos el caso de que es negativo, pero esta parte no nos interesa por ahora. Es decir, no lo necesitamos para lo que hay que ver en el colegio. Entonces, esto lo que, si fuera un número negativo, nos va a hacer como una reflexión horizontal de la función, pero como les dije, esto no es relevante y por eso lo vamos a omitir. Ok, veamos los casos entonces que tenemos. En la página 2 del folleto viene aquí esta parte donde vienen los dos casos. Aquí viene como como primer caso, la base mayor que 1, que es cuando sería un número superior a 1. Y esto nos va a generar una función que es creciente. Si no están o si no recuerdan cuándo es creciente o decreciente, recuerden que la forma más práctica de visualizarlo es viendo la función de izquierda a derecha, visualizando que fuera como algún tipo de cuesta, y van a ver si este sujeto va subiendo o bajando. En este caso, izquierda a derecha va subiendo, por eso es que sería creciente. En el segundo caso, que es cuando la base está entre 0 y 1, si visualizamos de la misma manera, de izquierda a derecha siempre, aquí más bien va bajando, por lo tanto sería decreciente. Aquí vienen una serie de características. Sin embargo, para estas características hay que tener cuidado que la función tiene que estar en la forma básica, es decir, tiene que ser nada más y igual a.
a la x o a b a la x o a lo que sea a la x. Tenemos que tener nada más la forma básica. Si aquí ya le agregamos un número sumando o restando, en ese caso ya nos va a cambiar las características. Entonces, estas características van a ser solo cuando tenemos la función en la forma básica, que es lo que dice aquí. No va a traer nada sumando ni restando. Entonces, las características, en ambos casos el dominio va a ser los números reales. Eso quiere decir que en la izquierda comienza en el infinito y en la derecha continúa hasta el infinito también. El codominio siempre podemos colocar los números reales, o en este caso colocaron los reales positivos, pero esto técnicamente lo podemos ignorar. Si se les preguntara, y pueden escribir siempre los números reales, sea cual sea la función que se está analizando, y va a estar correcto. El ámbito sí van a ser los números reales positivos, porque comienza en el cero y, y sube hasta el infinito. Algo muy importante es que vean que si observamos esta gráfica, hacia el lado izquierdo se va acercando cada vez más al eje X, pero nunca se va a cruzar. Ahí es donde entra la palabra asíntota, que habíamos mencionado aquí, que es el número que esté sumando o restando. Aquí no trae nada sumando o restando. Cuando no aparece nada sumando o restando, eso quiere decir que es un cero. Porque recuerden que si tenemos, por ejemplo, 3 más 0, nos va a dar el mismo 3. Por eso es que cuando no hay nada sumando o restando, el número que representaría sería un 0, que es justamente donde está el eje X. El eje X se encuentra en el 0 del eje Y. Entonces, por eso, aquí nuestra asíntota sería la recta y igual 0, que es el número que estaría sumando o restando, que coincide con el eje X. Por eso aquí dice que eh, no interseca el eje X. Entonces, ¿qué significa que sea asíntota? Que va a estar siempre acercándose a una recta cada vez más, pero nunca la va a intersecar. En el caso de que sea una función creciente, va a ser asíntota al eje X del lado izquierdo, es decir, del lado negativo, y si más bien es decreciente, va a ser asíntota al eje X por el lado positivo, es decir, hacia la derecha. Ahora, para ejemplificar un poco mejor lo que representa una asíntota, visualicemos entonces una función exponencial, supongamos que 5 elevado a la x. Ven que si aquí se grafica, aquí nos va a aparecer una función que es creciente y es asíntota al eje X. Como lo podemos ver, se va acercando cada vez más al eje X, pero nunca lo va a cruzar. Como en esta función que yo anoté, que es 5 a la X, no tiene nada sumando o restando, va a ser asíntota horizontal al eje X, que sería la recta y igual 0. Si aquí yo ya tuviera más 1, vean que la función se va a subir y ahora se va a acercar mucho sin cruzarse, pero a la recta que atraviesa por el 1. Esa recta, si la quisiéramos graficar, se llamaría y igual 1. Siempre va a ser asíntota básicamente a la recta del número que está sumando o restando. Si aquí más bien en vez de más 1 yo le coloco menos 2, entonces la función se va a bajar y si revisamos su asíntota, ahora su asíntota más bien va a ser la recta que atraviesa el eje y en menos 2. Ok, para graficarla cambiamos aquí la recta que teníamos y ahí estaría esa recta. Entonces la asíntota siempre va a ser el número que esté sumando o restando. Eso más adelante lo voy a explicar un poco mejor en la parte de la práctica. Ok, como vimos, lo que es la asíntota o que no interseca el eje X, esto nos va a cambiar dependiendo de si tenemos algo sumando o restando. Por eso mencionaba hace rato que tiene que estar en la forma básica, es decir, sin nada sumando o restando ni el número que multiplica, para que la función mantenga la mayoría de estas características. Interseca el eje y en 0,1, eso solo va a pasar también si tenemos que la función está en la forma básica. Repito, eso es que no trae nada sumando o restando, por lo tanto lo que tiene sumando es un 0. Cuando es asíntota, perdón, a la recta y igual 0, que es el caso de aquí, la intersección va a ser 0,1. Si más bien fuera asíntota, si más bien fuera asíntota eh, no, a la recta menos 2 como aquí, la intersección va a estar en el menos 1. Siempre la intersección va a ser una unidad arriba de donde tenemos la asíntota. Entonces, en este caso, si volviéramos a cambiar aquí la recta a un 1, nuestra intersección tendría que estar una unidad arriba del 1, lo que sería en el 2. Siempre va a estar una unidad exacta arriba de donde está la asíntota. Y como es un par ordenado, siempre lo vamos a tener que escribir de la forma x, y. Por lo tanto, si la intersección está aquí, recuerden que en el eje X
se ubica en el cero y en el eje Y estaría en el uno. Por eso siempre va a ser 0, y el número que esté una unidad arriba del número que estaba sumando. Como aquí es al eje X, está sumando 0, 0 y una unidad más va a ser 1, entonces sería 0,1 nuestra intersección. Luego, estas últimas características siempre se van a cumplir. Es estrictamente creciente, eso es si la base es mayor a 1, y es estrictamente decreciente si la base está entre 0 y 1. Esas sí van a cumplirse siempre. Y lo de la asíntota, esto va a variar. Lo que siempre se va a mantener es que si es creciente va a ser asíntota por la izquierda y si es decreciente va a ser asíntota por la derecha. Pero recordemos que la asíntota puede cambiar. Es el eje X cuando no trae nada sumando o restando, ya que eso es un cero. Pero si ya tenemos un número sumando o restando, nos va a cambiar esta recta y ya sería y igual a dicho número, como más adelante vamos a ver en la parte de la práctica. Ok. En la siguiente página ya tenemos lo que sería algunos algunos ejercicios donde hay que aplicar los conocimientos. En esta primera es solamente determinar cuáles corresponden a funciones exponenciales. Recuerden que la característica principal de la función exponencial es que tiene la x en el exponente. Entonces lo que vamos a hacer es revisar los exponentes para ver cuál podría ser una función exponencial. En este caso, esta tiene como exponente un 3. De hecho, x es la base. Esta no es una función exponencial. Esta sería más bien una función cúbica. Aquí tendríamos 2,5 a la x. Esta efectivamente tiene la x en el exponente, por lo tanto sí lo sería. Esta no tiene el exponente, lo cual implica que es un 1. Esto en realidad es una función lineal. Esta es una función de grado 4, por lo tanto no va a ser una función exponencial. Esta es una cuadrática porque viene elevado a la 2. Esta sí es exponencial. Esta también es una lineal. Y finalmente esta sí es una exponencial. No va a importar si la x está negativa como aquí. De hecho, si la x está negativa, lo que significa es que hay que aplicar, para identificar la base, la propiedad de potencias que dice que hay que invertir la fracción. Recuerden que si este 5 no trae nada abajo es porque abajo tiene un 1. Por lo tanto, arriba iría el 1, abajo el 5 y así ya dejamos el x positivo, que eso lo vamos a necesitar más adelante. Por ahora lo importante es que quedó de esta manera. Luego, en la siguiente parte, que sería de la 9 a la 15, lo que viene es identificar las partes. Para esto, no recuerdo cómo habíamos trabajado en clase. Sin embargo, supongamos que vamos a trabajar y es igual a multiplicado por b a la x más k. Entonces, esto es simplemente una práctica para identificar las partes. Las que interesan es que puedan identificar correctamente la base, ya que la base nos va a ayudar a determinar si la función crece o decrece. Entonces, en este caso, hay que identificar la base, que sería 2. Tendríamos luego el número que suma, que sería k, en este caso 4. Y como no hay nada multiplicando, recuerden que si yo tengo una multiplicación, ¿por qué número puedo multiplicar un número dado para que el resultado se mantenga igual? Es decir, ¿por qué podemos multiplicar en este caso el 2 para que siga dando 2? La única respuesta correcta sería el 1. Por lo tanto, cuando no viene el número que multiplica, eso significa que es un 1. Cuando más bien el que no viene es el que suma, eso implicaría que es un 0. Igual en este caso la base, aquí hay que tener cuidado ya que la base es 7. Este menos no es parte de la base. Para que fuera parte de la base tendría que venir entre paréntesis. Y además ya habíamos mencionado que la base siempre va a ser un número positivo. Por eso nunca se van a encontrar en una función exponencial que tengamos ese paréntesis para que venga el menos. Entonces, eso quiere decir que el que suma es un 4 positivo y este menos era realmente del 1 que multiplica. Entonces sería menos 1 cuando viene ahí. En este otro caso tendríamos que el número que suma, en este caso resta, es un número negativo, sería menos 8. No hay nada multiplicando, entonces es 1 y la base sería un 5. Aquí no hay nada sumando, entonces sería un 0. El número que multiplica es menos 1 y la base sería 3. Y en este otro tendríamos que el número que suma no es ninguno, sería 0. En este caso, el número que estaría multiplicando no aparece, por lo tanto es un 1. Y la base podemos anotar 2 tercios. Solo que como está negativo, recuerden que si ya fuera para efectos de determinar la monotonía de la función, es decir, si es creciente o decreciente, tendríamos que escribirla al revés porque está negativo y sería 3 medios.
Luego, aquí entonces hay que hacer lo contrario y es más bien escribir una función con estas características. Dice que la base va a ser 7, 7 a la x entonces, más 1 y el número que multiplica sería 3. Y en este caso sería y es igual a la base que sería 0 a la x, el 2 que multiplica y menos 4. Un dato importante, como para esto yo les había dicho que trabajaran de esta manera, utilizando las letras de esta forma, siendo A el que multiplica, B la base y K el número que está sumando o restando. Entonces, aquí nos quedó que la base era 0. Recuerden que esta no sería una función entonces, no es una función exponencial. ¿Por qué eso? Porque habíamos mencionado que la base tiene que ser un número mayor, positivo y diferente de 1, y esto es 0. El 0 no es positivo, por lo tanto, esa no cumple la característica de la función exponencial. En todo caso, como mencioné, de la 9 a la 15 no son importantes para el examen. No voy a preguntar nada similar ni que construyan funciones con datos como estos dados. Lo importante aquí es nada más identificar correctamente cuál era la base, porque eso sí lo vamos a necesitar para saber si la función crece o decrece. Lo siguiente que viene es un pequeño pareo en donde ya viene la asíntota. Habíamos dicho que la asíntota representaba la recta a la que se acerca la función y nunca se cruza. En el caso básico, que es cuando no traemos nada sumando o restando, va a ser el eje X. Ya si tenemos un número que suma o resta, como aquí el menos 1, entonces nuestra recta asíntota va a ser y igual y ese número que está sumando o restando, en este caso el menos 1. Por lo tanto, en la 16 la asíntota es y igual a menos 1. En la 17 sería y igual a menos 2. Aquí sería y igual a 3. Aquí sería y igual a 5. Y como es tan simple, deberían esperarse que en el examen solo venga máximo un par de preguntas como esta, ya que técnicamente no hay demasiado que hacer. Es simplemente visualizar cuál es el número que suma o resta y asociarlo correcto y determinar nada más que la recta estaría pasando exactamente ahí. No hay que hacer nada más. La siguiente parte corresponde a determinar si la función crece o decrece. Aquí es donde hay que aplicar esta parte de identificar correctamente lo que corresponde a la base. En esta la base es 4. Si la base es un número mayor a 1, la función es creciente. Por lo tanto, esta es creciente, ya que 4 es mayor a 1. En la g, la base es 2 tercios. 2 tercios está entre 0 y 1. Por lo tanto, implicaría que la función es decreciente. Ahí hay que recordar que si no pueden identificar si una fracción es mayor a 1 o está entre 0 y 1, nada más en la calculadora la pasan a decimales, que para eso está esta tecla que dice SD y dice que es 0.66 aproximadamente. Por eso, como es 0 punto algo, eso quiere decir que va a ser decreciente. En la 25 hay que tener cuidado porque el exponente está negativo. Cuando el exponente está negativo, entonces recuerden que la base hay que evaluarla al contrario. Entonces el 5 que estaba abajo se va a colocar arriba y el 4 que estaba arriba se va a colocar abajo. Si eso lo cambiamos a decimales va a dar 1.25. Como es más que 1, sería un caso de una función que es creciente. Luego en la 26 la base sería el 2 positivo. Recuerden que ese menos no es parte de la base y como 2 es mayor a 1, eso implicaría una función que es creciente. En la 27 tenemos 2 séptimos. Esta sería un caso de una decreciente. No es necesario hacer uso de la calculadora siempre. Recuerden que si una fracción tiene un número, el numerador, que es el número que está arriba, es menor que el denominador, que es el que está abajo, siempre va a dar 0 punto algo. Y si más bien es al contrario, si el número de arriba es mayor que el de abajo, siempre va a dar mayor que 1. Por lo tanto, esa es otra forma de hacerlo sin tener que estar haciendo uso de la calculadora ni calculando exactamente cuánto da la fracción. En la 28 la base dice que sería 3, por lo tanto, como la base tenemos que es mayor a 1, eso quiere decir que sería una función que es creciente. En la 29 la base es 5, sin embargo, como el x está negativo, va a ser al contrario, en vez de ser creciente, va a ser decreciente. Y en la 30 la base es 2 quintos, es que esto sería un número entre 0 y 1, lo que implicaría que es decreciente. Pero como está negativo el exponente, se hace al revés y va a dar creciente. O si no, en la calculadora hacen 5 sobre 2 al revés y llegan a la misma conclusión. Lo importante es que hagan el cambio, ya sea antes de evaluar la base o después nada más hacerlo al contrario de lo que da la evaluación de la base.
Luego, en la 31 era una pequeña práctica de identificar si tenían bueno, básicamente que tenían que determinar cuáles son las características que cumple esta representación gráfica. Entonces, la monotonía, recuerden que eso es si crece o decrece, siempre de izquierda a derecha. Entonces, en este caso va bajando, quiere decir que es decreciente. La asíntota horizontal, ok, esa asíntota está recta, que es el eje X, entonces eje X. O si lo prefieren, pueden escribir y igual 0, que es donde está atravesando en el eje Y. Aquí está el 0, ¿verdad? Entonces es la recta que atraviesa el eje Y, el 0. La intersección con el eje Y sería aquí en el 1. Sin embargo, si escriben 1, eso estaría incorrecto, ya que como la intersección es un punto, cualquier cosa que sea un punto debe darse en forma de par ordenado, lo que implica entre paréntesis x, y. La coordenada de x de este punto no está ni a la izquierda ni a la derecha, está exactamente a la mitad. Ahí sería 0. Y en el eje Y la altura es 1. Entonces esa sería la forma correcta de dar la intersección con el eje Y. Luego, en la siguiente parte estaba un falso y verdadero, en el cual había que determinar entonces las afirmaciones dadas si correspondían a algo que era correcto o si era incorrecto. Las 63 y 64, esas tienen que ver con la parte negativa, bueno, el número negativo que podría estar multiplicando la función. Como les dije eso al inicio, eso no nos interesa, por eso los taché aquí, esas no hay que hacerlas. Entonces, la primera dice, todas las funciones exponenciales con dominio R intersecan al eje X. Esta es falsa, de hecho, si nos vamos a la parte anterior que acabamos de hacer, esta no interseca el eje X. Por lo tanto, con solo una excepción, ya va a ser falsa esta afirmación. La 60, todas las funciones exponenciales con dominio R intersecan al eje Y. Ok, la parte que dice dominio R lo que nos está diciendo es que la función está completa. Si la función está completa, interseca al eje Y. Eso sí es correcto, siempre va a intersecar al eje Y. Siempre y cuando esté completo, ¿verdad? Van a haber excepciones, que es cuando ya les dan un dominio en particular. Eso lo vamos a ver, de hecho, en la parte siguiente, después del falso y verdadero. En la 61, las funciones de la forma f de x es igual a la x intersecan al eje y en el punto 0,1. Ok, recuerden que siempre va a intersecar una unidad arriba de la asíntota. Si no trae nada sumando o restando, la asíntota sería el más 0 que tenemos aquí. Y 0 y una unidad más va a dar 1. Por lo tanto, esto sí es correcto. Luego, las funciones de la forma f de x es igual a la x tienen como asíntota la recta y igual 0, fue lo que dijimos aquí. Si no trae nada sumando o restando es un 0. Por lo tanto, eso es correcto. Que esto también se llama eje X. Luego, en la siguiente parte es donde ya hablamos de lo de las asíntotas. Aquí había que hacer un pequeño cambio porque esto estaba para trabajar, era con la otra parte, que era determinar el ámbito, pero eso es con las que eran como una simetría que les dije que no iban a salir para el examen. Por lo tanto, aquí lo cambiamos a un dominio. Igual el procedimiento es básicamente el mismo. Vamos a dibujar una función que cumpla esas características que ahí se nos dan. Entonces, aquí vamos a tener entonces nuestros ejes X y Y. Dice que esta es una función donde A es mayor a 1. Para esto estamos hablando de que A sería la base. Entonces, si la base es mayor a 1, quiere decir que va a ser una función que es creciente. Tendría aproximadamente esta forma. Sin embargo, aquí les dan un dominio. Dice que el dominio sería del menos infinito hasta el cero. El dominio es donde existe la función. Eso quiere decir que la función empieza en el menos infinito, que sería esta flecha, y va a terminar en el cero, que estaría aquí. Eso significaría que la función no va a ser todo esto que dibujé, sino que va a ser nada más desde aquí hasta llegar ahí donde estaría el cero. Y ese sería un dibujo que representa esa situación. En el caso de abajo es hacer lo mismo, pero esta vez más bien es una función que es decreciente. Entonces, igual aquí tenemos los ejes y a la hora de dibujarla, como es decreciente, recuerden que va a ir más bien descendiendo de esta manera. Sin embargo, aquí dice que la función está comenzando en el cero. Entonces, si comienza en el cero, estaría por aquí y va a bajar, continuar hasta el infinito. Entonces, nos quedaría esta otra parte de la gráfica. Básicamente, era como tomar estos dibujos y aquí mismo, en el primer caso,
era nada más del infinito negativo al cero, entonces había que eliminar toda esta parte. Y en la otra era tomar este mismo dibujo y eliminar más bien esta parte. Y nos quedaría nada más la mitad de la función, que eso es lo que se hace cuando le dan un dominio en particular, como en el caso de aquí. Si ya el dominio fuera los números reales, es la función completa, como mencionamos aquí. Que cuando les da que este es el dominio, quiere decir que está completa, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos ya la parte de los problemas. En los problemas tenemos que para la función exponencial, la mayoría que van a venir son de los más simples, donde ya un, vamos a tener una fórmula y en esa fórmula vamos a identificar qué representa cada letra. En este caso, por ejemplo, dice el peso en gramos de una bacteria en un cultivo T horas después de iniciar el cultivo está dado por la expresión OK. Aquí nos está diciendo que T significa las horas. Y entonces el peso sería la P. Cuando a ustedes les dan una función de esta manera, entonces es un problema más bien con una función de esta manera van a identificar qué es cada letra. Como dijimos, T serían las horas, P sería el peso. Y en la pregunta, que voy a hacer primero la B porque es más directo, ya traemos el número de una vez, que es el 4. Dice que esto sería 4 horas. Lo único que tienen que hacer es entonces identificar cuál de las dos letras tienen que cambiar. Dijimos que las horas sería T. Entonces van a tomar la fórmula tal y como está y van a cambiar las T por un 4. Y en este caso nos quedaría 50 por 2 a la 0,1 multiplicado por T, que en este caso sería 4. Y eso es todo. La calculadora se va a encargar de hacer lo demás. Entonces, aquí tendríamos 0,1, no, tendríamos más bien 50, 50 por 2 elevado a la 0,1 por 4. Nada más tengan cuidado de que la expresión se vea igual a como la anotaron, que no tenga nada diferente. A veces hacen cosas como esta, y ya eso se ve diferente a lo que tenemos ahí, entonces les va a dar un resultado incorrecto. La única diferencia va a ser que usamos un punto en vez de una coma para lo que sería separar los decimales. Y el signo de multiplicación vamos a usar la X en vez de el punto, que es el que normalmente usamos para escribirlo. Pero aparte de eso, tiene que verse igual la expresión. Vamos a dar igual y dice que en este caso la respuesta sería 65,97, el cual se puede redondear a 98. Si dejaron el 97 es exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Y eso es básicamente todo el procedimiento. Van a identificar básicamente cuál es el número que le dieron, lo van a reemplazar en la letra que corresponda y la calculadora se encarga de hacer el resto. A veces no va a venir dado tan directamente lo que hay que hacer, como aquí que les decían en 4 horas de una vez, sino que puede ser que venga implícito, como aquí que dice, ¿cuál es el peso inicial de la bacteria? Si estamos hablando de horas, y aquí dice que es el peso inicial, al inicio no ha pasado ninguna hora. Por lo tanto, el peso inicial tiene que ser 0 horas. Por lo tanto, vamos a trabajar con t igual 0. Y la fórmula nos quedaría igual. Lo único que vamos a hacer es modificar, que en este caso va a ser 50 por 2 a la 0,1 multiplicado por la cantidad t, que en este caso es 0. Y eso es todo. Entonces, en la calculadora, nada más vamos a reemplazar ese 4 por un 0 y ya tendríamos que la respuesta es 50. Y básicamente así se resuelven los problemas. En el 68 hay que hacer exactamente lo mismo, nada más identificar bien cuál es el número que les están dando. Y en estos dos últimos, 69 y 70, es bastante similar, nada más que no les están dando números que calculen en realidad, sino que lo pueden hacer con lógica o pueden inventarse números que cumplan las condiciones para que los traten de revisar. Y eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Es el primer tema que saldría para el examen de 2. Lo que resta del folleto es las ecuaciones exponenciales, que es el segundo y último tema que entra para el primer examen. Entonces, eso sería todo por ahora.